HR Analytics es el dashboard de GM Integra para la nómina de SAGE, desde el que podemos acceder a toda la información y todos los datos de la nómina de una manera mucho más visual. Con nuestro usuario y contraseña podremos acceder desde cualquier lugar y cualquier dispositivo a los datos actualizados que se manejan dentro de la base de datos de SQL de SAGE. Podremos acceder a la información desde esta pantalla general, donde vemos los 6 diferentes dashboards a los que podemos tener acceso, pudiendo cambiar la imagen corporativa de la plataforma añadiendo el logo de la empresa. De esta forma, cualquier usuario puede acceder a la información general, que nos presentará la información, en este caso de plantilla, número de hombres y mujeres en nuestra empresa con sus correspondientes porcentajes, así como diferentes diagramas que nos muestran dicha composición. Podremos trabajar la información con diferentes ejercicios o diferentes meses, pudiendo ver en cada caso cómo se van modificando los diferentes diagramas y flujos para ofrecernos la información pertinente. Podremos visualizar, como decíamos, esa evolución a nivel departamento, a nivel canal, a nivel sección, etcétera, etcétera. Este dashboard general nos ofrecerá la información de cada una de las bajas por cada uno de los departamentos, la evolución de esas altas y bajas por canal desde diferentes perspectivas o pudiendo, como decimos, vincular la información de varios ejercicios o trabajando solamente la información de un ejercicio. El dashboard de absentismo nos ofrece la información correspondiente al absentismo de uno o varios ejercicios. En este caso, vemos que la información ofrecida va a traernos esa evolución de la que estábamos hablando antes, pudiendo trabajar cada uno de estos diagramas de la forma que visualmente nos resulte más sencilla. Podremos también descargarnos cada uno de estos diagramas de forma que siempre tendremos acceso al fichero imagen para poder trabajarlo en cualquier otro formato. La idea es que si tenemos que preparar un reporte o PPT para cualquier persona dentro de nuestra organización, podamos realizarlo sin necesidad de tener que generar nuestros propios diagramas, sino que la propia plataforma HR Analytics nos provee. Desde aquí, desde el dashboard de absentismo, podemos, como veis, visualizar esa evolución por mes y años seleccionados. También trabajar la información por categoría, pudiendo seleccionar cuáles son las categorías que yo quiero visualizar, o trabajando la información por tipo de absentismo o la duración del mismo. Además, el dashboard de absentismo nos ofrece la información detallada mediante una tabla dinámica que podremos trabajar de diferentes maneras, añadiendo o quitando diferentes parámetros que queramos incluir o no dentro de la tabla que posteriormente podremos exportar a Excel. De la misma forma, el dashboard nos ofrece la información acerca de plantilla, como decimos, trabajando sobre uno o sobre varios ejercicios a la vez, sobre uno o sobre varios meses o desgranando la información por departamentos. Desde aquí observaremos las plantillas, headcount y los promedios por cada uno de los meses y ejercicios que hayamos seleccionado. Desde el dashboard de costes tendremos acceso a la distribución de costes dentro de nuestra empresa desde diferentes parámetros, como por ejemplo el departamento. Trabajando esta información con uno o con varios ejercicios podremos visualizar la información desde actualizada hasta histórica, pasando también por diferentes evoluciones. Pudiendo trabajar, como decíamos anteriormente, con diferentes tipos de gráfico que posteriormente también podremos descargar. De la misma forma, podremos acceder al contenido de cada uno de los gráficos visualizando las tablas que componen ese gráfico, o podremos también modificar la nomenclatura de cada uno de los gráficos, pudiendo trabajar con aquellas denominaciones que son de utilidad dentro de nuestra empresa. Por ejemplo, Canal 1 podremos llamarlo Proyecto Badajoz. De esta forma, cuando nos descarguemos el diagrama, podremos trabajar con aquellos
parámetros que sea necesario incluir dentro de la PPT o dentro del reporte que estemos preparando. De la misma forma, así como hemos cambiado el nombre, el programa nos permite volver a los valores por defecto, ya que estamos trabajando con una plataforma que es unidireccional. Nada de lo que nosotros toquemos aquí, nada de lo que nosotros actualicemos aquí va a tener repercusiones sobre el módulo de nómina de SAGE. Esta plataforma únicamente nos ofrece esa información, eso sí, nos permite desgranarla y trabajar esa información desde la más macro hasta la más micro. Vemos diferentes evoluciones de los gastos por canales, por secciones, e igualmente podremos trabajar esta información de costes desde una tabla dinámica también exportable a Excel. De esta forma podremos, de la misma manera que hacíamos con la tabla anterior, podremos desgranar las diferentes informaciones, trabajando cada una de esas informaciones bien por departamentos o bien por conceptos. Si yo no quiero trabajar por conceptos, saco la información y totalizo. Además, el dashboard de HR Analytics de GM Integra para la nómina de SAGE nos va a permitir también acceder a la diferente información que nos es de obligación a la hora de generar nuestro plan de igualdad. En este sentido, a la hora de preparar el diagnóstico cuantitativo dentro de esos planes de igualdad, vamos a poder trabajar con los diferentes diagramas que nos ofrece el dashboard de HR Analytics, puesto que vamos a tener esa composición de la empresa en base al sexo, desde donde vamos a poder visualizar no solamente la información de un ejercicio, sino de aquellos ejercicios que tengamos calculados dentro de SAGE. Veremos esa composición de plantilla, pues la composición entre hombres y mujeres dentro de nuestra empresa, por número, por porcentaje, por antigüedad, por edad, por grupo profesional, por tipo de contrato, como veis tenemos la misma información en número y en porcentaje, por tipo de jornada, por tipo de extinciones al haber habido extinciones en las relaciones laborales dentro de nuestra empresa, sus motivos o cuando estemos hablando de salarios estimados dentro de nuestra empresa en base al sexo con los diferentes tramos que pueda haber dentro de nuestra empresa. Por ejemplo, en este diagrama podemos ver que en nuestra empresa tenemos bandas salariales de hasta 20.000 euros, 3 mujeres y 7 hombres forman esta banda salarial de hasta 20.000 euros y en este caso 16 mujeres y 6 hombres forman la banda salarial desde 20.000 hasta 30.000 euros. Si tuviéramos más bandas salariales, porque nuestros salarios sobrepasaran los 30.000 euros, tendríamos más tramos con sus correspondientes equivalencias entre mujeres y hombres. Esta misma información volvemos a tenerla dentro de la tabla que veis, desde donde podemos trabajar con los diferentes parámetros, la información acerca de las altas llevadas a cabo dentro de nuestra empresa, así como esas altas por los diferentes motivos informados dentro del módulo de nómina de SAGE. De la misma forma podremos acceder a toda la información correspondiente a la brecha salarial. Una vez hayamos conformado toda la información que necesitamos dentro del módulo de nómina, dentro del programa de SAGE con el que trabajemos la nómina, correspondiente al registro salarial, el propio dashboard de HR Analytics será capaz de convertir esa información en diferentes gráficos como los que estáis viendo. En este caso, los dos primeros, los que me va a hacer referencia va a ser a la media de las retribuciones de mujeres y hombres dentro de la empresa. En este caso vemos que esos salarios componen un 2,86% de brecha salarial. Si os fijáis en este caso, los hombres cobran un 2,86% por encima de lo que cobran las mujeres.
Si continuamos para abajo, veremos los gráficos que determinan la información que será necesaria obtener de cara a completar ese registro salarial. En este caso, visualizamos que tenemos la información en cuanto a lo que vienen siendo las políticas retributivas dentro de nuestra empresa desde una perspectiva de género, donde yo puedo visualizar las medias de las retribuciones totales anuales desagregadas por sexo y grupos que hayamos compuesto dentro de el programa de SAGE desde el que trabajamos la nómina. En este caso tenemos esos grupos 1, 2 y 4 compuestos por mujeres y por hombres con esas medias de retribuciones totales. Y en este caso lo que obtenemos es la información acerca de las brechas detectadas en esas retribuciones sobre cada una de las agrupaciones a las que nos estamos refiriendo. De la misma forma, continuamos con la información, en este caso de las medianas de las retribuciones totales, de la misma forma desagregadas por sexo y por grupos. Y en la parte de la derecha volveremos a tener esas brechas salariales generadas a partir de la información que me trae, en este caso, las medianas de los salarios. Como veis, vamos a tener acceso a todos y cada uno de los diagramas que podemos posteriormente, como decíamos antes, descargarnos para trabajarlos sobre un reporte que tengamos que facilitar a cualquier persona o a la RLT dentro de nuestra organización. A partir de aquí, el programa lo que nos va a ofrecer es también la posibilidad de acceder a esa información ya no a modo diagrama, sino a modo tabla dinámica. De la misma forma que lo hacíamos con las anteriores tablas, yo voy a poder trabajar con cada una de estas informaciones si quiero trabajar con ellas. ¿De acuerdo? Yo voy a poder seleccionar cuáles son aquellos conceptos que yo quiero visualizar, o si no quiero visualizar los conceptos y solamente quiero ver las agrupaciones de los conceptos, voy a poder trabajar de esta manera. Y si quiero visualizar el sexo de forma anterior a cada una de estas agrupaciones de conceptos, puedo coger el sexo, subirlo de nivel y de esta forma ya tendría agrupada la información. Quizás de esta manera me pueda incluso servir de una manera más sencilla. ¿De acuerdo? Se trata de trabajar de la forma que cada uno, vamos a decir, pueda visualizar los datos más cómodamente. ¿De acuerdo? Desde la perspectiva desde la que nosotros queramos realizar los estudios de los datos, vamos a poder sin ningún tipo de problema acceder a esta información, exportarnos estos informes a ficheros de Excel y a partir de aquí poder trabajar de una manera mucho más sencilla y mucho más visual con el dashboard de HR Analytics de GM Integra.